tuve que afrontar el manejo de un paciente con un trauma abdominal severo cerrado. Bienvenidos nuevamente a Soluciones Integrales Médicas. Esta vez nos encontramos en el Congreso Nacional de Cirugía de Ecuador y tenemos invitados muy especiales, internacionales y nacionales. Por supuesto, no puede faltar los mejores exponentes de cirugía y tenemos a un invitado que merece su propia presentación. Doctor, bienvenido. Por favor, cuéntenos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Sí, yo soy Osvaldo Alfonso Borraes Gaona, vengo de Bogotá, Colombia. Soy médico y especialista en cirugía general, egresado del programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente soy el presidente del Tribunal de Ética Médica de Bogotá y soy el secretario general de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Doctor, por Dios, estamos con uno de los eminentes. Esta ocasión, doctor, ha sido usted invitado para tener una charla muy importante con la experiencia y una de las cosas que me parecen a mí más increíbles que se han creado en Bogotá. Por experiencia propia estuve en muchas cirugías donde usamos el dispositivo y a veces ni sabíamos de dónde venía y me parece increíble poder tenerlo acá en esta ocasión. Doctor, usted sabe perfectamente que yo estoy hablando de la Bolsa de Bogotá, pero cuénteme de dónde salió la inspiración de la Bolsa de Bogotá, por favor. La Bolsa de Bogotá, llamada así inicialmente y posteriormente, pocos años después, Bolsa de Borraes en honor a mi apellido, lleva 42 años, un poco más de 42 años de haberse inventado y desarrollado en mis manos. Esto surgió por una necesidad. Yo trabajé todo el tiempo hasta que cerraron el hospital en el año 2001, pero en el año 1984, siendo residente de segundo año, tuve que afrontar el manejo de un paciente con un trauma abdominal severo cerrado, con un estallido hepático. El paciente hubo que hacerle, o traía ya hecha una hepatectomía, hubo que completarla por el mismo trauma, hubo que completarla. En esa época los pacientes se cerraban, el paciente hubo que reintervenirlo por sangrado 2 días después. Posteriormente, 3 días después, el paciente empezó a hacer fiebre, hubo que reintervenirlo, revisarlo, y encontrando un absceso relativamente pequeño. 3 días después, nuevamente, este paciente presenta otro cuadro de infección intraabdominal, drenándosele otro absceso. Este momento es la 4ª cirugía, la 3ª reintervención, y estábamos en una época en el mundo donde los pacientes se reanimaban con grandes volúmenes de líquidos. Sí. Estos pacientes generan, esa gran cantidad de líquidos administrados a los pacientes generan un edema, no solo en sus vísceras abdominales, sino en todo el organismo, en cerebro, en pulmones, en todas las partes del organismo. Y por supuesto, como decía, las vísceras abdominales no son la excepción. Para un paciente con 10, 12 días de un posoperatorio, con 4 intervenciones quirúrgicas, el edema en las masas intestinales era muy severo, lo que impidió que pudiera cerrar ese paciente. En un hospital público donde faltan tantos elementos como en muchas partes del mundo, pues pedí una malla para poder cerrar a este paciente. No había mallas, por supuesto. Entonces, de verdad que mirando en la sala de cirugía vi la bolsa, los sueros y decidí pedir una bolsa para cerrar el paciente. Esto, por supuesto, que generó una polémica muy seria y en la sala de cirugía donde todo el mundo opinaba. Yo era un residente de segundo año en ese momento y sabía que estaba exponiéndome a una sanción, inclusive, o hasta ser sacado del programa de cirugía por hacer esto que no estaba descrito en el mundo, en ninguna parte. Pedí la bolsa y empezamos a fijársela a la pared del paciente. Inicialmente lo hicimos a la fascia y ya cuando estábamos terminando yo hice que llamaran al instructor, quien inicialmente dijo que él no aprobaba eso. Sin embargo, yo me negué a quitarla porque no teníamos con qué cerrar el paciente y finalmente el paciente se cerró con esta bolsa plástica y se trasladó a la unidad de cuidado intensivo. Esto eran las 2 de la mañana, la 4ª intervención, como les digo, la 3ª reintervención. Y a las 8 de la mañana
estaba siendo yo llamado a la oficina de cirugía por el jefe de la unidad de cirugía del hospital y de la universidad a que explicara qué era lo que había pasado la noche anterior. Que no era posible que no hubiera sido capaz de haber cerrado un paciente. Y le expliqué y le solicité que fuéramos a la unidad de cuidado intensivo y él me diría qué debía hacer con ese paciente. Fuimos a la unidad y el comentario fue mínimo del profesor, quien me dijo finalmente: no haga nada porque igual ese paciente se va a morir. Nosotros continuamos con el paciente en un estado muy difícil, muy crítico. Lo llevábamos a cirugía. Cuando se deterioraba, aumentaba la frecuencia cardíaca, aumentaba el consumo de oxígeno, que nos indicaba que algo no iba bien dentro de su abdomen. Y varias veces tuvimos que reintervenir este paciente por el edema tan severo, y que inicialmente nosotros quitábamos la bolsa y poníamos otra. Ya decidimos que no lo íbamos a poner a la fascia sino a la piel, y que ya no íbamos a quitarla sino entrar por la mitad de la bolsa, como si fuera la pared del paciente. Sí. Así lo hicimos. Este paciente, más o menos mes y medio después, descontinuamos los lavados porque ya el paciente empezó a mejorar, y finalmente 2 meses después salió de la unidad para el piso. Duró 6 meses hospitalizado el paciente hasta que granuló con tejido debajo de la bolsa y empezó a formarse piel, y le dimos salida hasta cuando él mismo expulsó y botó la bolsa. Eso es el primer caso. El segundo caso se presentó 2 semanas después de haber empezado a hacer esto. Fuimos llamados a cirugía, el grupo de turno de cirugía, fuimos llamados a la sala y yo subí como jefe del grupo de residentes de ese turno. Subí y le pregunté a la jefe de enfermería que qué se necesitaba, que por qué estaban llamando a cirugía, y me dijo que los ginecólogos estaban operando una paciente que tenían en la unidad de cuidado intensivo. Yo entré y hablé con el profesor que qué se le ofrecía, y me dice el profesor de ginecología que mirara a esta señora con ese edema de los intestinos, que tenía una sepsis de origen abdominal, de origen ginecológico, una miometritis, que ya le habían hecho la histerectomía y que no podían cerrarla. Yo le comenté que hacía 2 semanas tenía un paciente quien había hecho esto que acabo de relatar, y por supuesto que él se sorprendió, pero finalmente me dijo: doctor, entre y haga lo que usted considere porque yo no tengo esa experiencia. Yo entré y volví a hacer lo mismo que había hecho 15 días atrás con mi paciente inicial, a quien esta señora le puse otra bolsa en su pared abdominal. Entonces, en 2 semanas yo tenía 2 problemas muy graves, porque en la revisión del servicio de cirugía cada semana, una reunión muy crítica, muy dura para nosotros los residentes, en donde realmente nunca nos felicitaban, tenía que estar informando qué estaba pasando con estos pacientes. Porque esto, días después de que nosotros hicimos esto, pues fuimos a buscar literatura y no encontramos absolutamente nada en el mundo. Nada. Nadie se le había ocurrido esto. Un poco de tiempo después, un profesor americano nos visitó en el Hospital San Juan de Dios de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, asistiendo él a un congreso de cirugía. Quiso conocer lo que era nuestro hospital por la referencia que tenían de este hospital de trauma, básicamente el hospital más grande en Colombia en ese momento. Y encontró pacientes con esta bolsa en el abdomen y preguntó que esto por qué. El doctor Feliciano, David Feliciano, le contaron, yo no estaba en el hospital, yo estaba en el congreso en ese momento, le contaron qué era lo que hacíamos y por qué lo hacíamos, que lo hacíamos en pacientes con traumas severos, lo hacíamos en pacientes con sepsis abdominal, que consideráramos que teníamos que reintervenir para estarlos drenando y lavando, y él en ese momento lo bautizó Bolsa de Bogotá, porque pues lo vio por primera vez en su vida también en el Hospital San Juan de Dios en Bogotá. Posteriormente él mismo, unos 2 o 3 años después, le puso el nombre de mi apellido, Bolsa de Borraes, después de que él investigó, como me lo contó alguna vez, que había averiguado quién era el que había hecho eso, y todos los caminos, según él, me habían conducido a mí.
Entonces, esta es brevemente la historia de la bolsa de Bogotá. Muy De la interesante. bolsa de Borrá, desde que voy a hablar mañana aquí, y es motivo de la invitación que me ha hecho la Sociedad Colombiana, la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía, Sí. y tengo el honor de dictar esta charla que es la conferencia magistral del Congreso. Bueno, doctor, me deja casi que sin palabras, pero sí con un par de preguntas más porque está súper interesante la historia y me hace pensar, usted nombra que en el hospital en esa época de pronto no habían otros dispositivos, tenía un difícil acceso a dispositivos para tratar este tipo de pacientes, pero si traspasan los años y llega hoy 2026, ¿qué ha cambiado? ¿La bolsa de Bogotá sigue siendo la misma? ¿Usamos otras tecnologías o definitivamente ha sido algo que con el tiempo más bien ha cogido más fuerza y no ha quedado atrás? Bueno, ¿qué ha pasado? 10 años después, estamos hablando de marzo de 1984, el primer caso, la Ya. primera semana de marzo de 1984. 2 semanas después, el segundo caso. Sí. Y de ahí empezamos a poner este dispositivo en muchísimos pacientes. Nosotros en un año ya teníamos más de 260 pacientes con estos dispositivos. Wow, También era el volumen importante de pacientes hospital. críticos que llegaban a nuestro hospital. claro. Entonces, esto empezamos a observar complicaciones 10 años después y nos sentamos a reevaluar qué estaba pasando. Encontramos que se producía un síndrome adherencial muy severo, y esto sí es producto en todas las intervenciones múltiples que puede requerir cualquier paciente. No es exclusivo de esta técnica. Sí. Las fístulas enteroatmosféricas sí es un problema que se presenta en los pacientes, no exclusivamente con este dispositivo, sino todos los pacientes que requieren un abdomen abierto. Sí. Es una patología, es una complicación muy seria, pero que los cirujanos tenemos que enfrentar. Claro. Y la otra complicación seria son los grandes defectos que quedaban en la pared abdominal porque no se cerraban los pacientes, sino esperábamos que granulara y expulsara la bolsa. Observado esto, yo mismo algún día dije, voy a poner una bolsa suelta completamente por debajo de la pared, por encima de las vísceras, y de esta forma empezamos a solucionar varios problemas. Y la segunda bolsa, igual que se estaba poniendo a la piel, en sutura continua, y abordábamos la cavidad a través de la parte media de la bolsa. Sí. Con esta segunda bolsa que yo introduje, suelta completamente, sin fijarla a nada, cubriendo todas las vísceras, y por debajo del peritoneo, evitamos que se formaran adherencias de las vísceras al peritoneo, a la pared por dentro. Okay. Esto facilitó que nosotros pudiéramos cerrar rápidamente el paciente sin tanto problema. Esto empezamos a cerrar los pacientes tan pronto se resolvía la patología por la cual la habíamos dejado abierta. Disminuimos los defectos, los grandes defectos en la pared, disminuimos los riesgos de formación de fístulas. Y obviamente después, con mi invento, empezaron a surgir todos los sistemas de presión negativa. Ellos se originaron en mi invento. Pero aún 42 años después, la bolsa de Borraes sigue teniendo indicaciones muy precisas. Sí. Los pacientes con traumas severos, con sangrados importantes, los pacientes con patologías intestinales, con unos intestinos muy inflamados, que al ponerles sistemas de presión negativa corren el riesgo de que se perpetúe el sangrado o de que se produzcan las lesiones en la pared del intestino causando fístulas. Okay. Estas son indicaciones que tiene la bolsa hoy en día. Pacientes que requieren una segunda mirada en las primeras 72 horas. Pacientes con trombosis mesentérica, con necrosis del intestino, que debemos volver a revisar 48 o 72 horas después para saber si ha evolucionado, si ha aumentado o por el contrario se ha limitado esa necrosis intestinal. No se justifica el riesgo con un sistema de presión negativa frente a un intestino dañado que se produzca una lesión en la pared y contamine la cavidad y la infecte. Entonces son indicaciones precisas que tiene y que se seguirá utilizando. Claro. Yo la sigo recomendando en estas situaciones. Muchísimos cirujanos la siguen utilizando. Hay otros que corren el riesgo con los sistemas de presión negativa y no es gratuito. Siguen presentándose las fístulas intestinales con los sistemas de presión negativa. Se perpetúa el sangrado cuando se está succionando la cavidad.
Y esto no solamente lo hemos utilizado en la pared abdominal, lo pusimos en muchas partes, lo he puesto en muchas partes. Y tengo una anécdota interesante, que mañana la voy a comentar. Cuéntenos. Algún día un microcirujano plástico, Sí. me preguntó si yo había puesto alguna vez esta bolsa en el cráneo. ¿Ya? Le comenté que mis inicios en la cirugía ya formado fue como cirujano pediatra en el Hospital Pediátrico de la Misericordia de la Universidad Nacional de Colombia. Sí. Allí trabajé como cirujano pediátrico, profesor, porque ya se empezaban a formar en el programa de cirugía pediátrica residentes. Sí. Y cualquier día me llamó uno de los residentes y me dijo que tenía un niño de 8 meses de edad que tenía unas lesiones muy severas en el cuero cabelludo. Yo fui al hospital y encontramos un niño, un lactante menor, con unas lesiones severas producto de mordeduras causadas por ratas. Pero no solamente era en el cuero cabelludo, sino en la parte muscular y en la tabla ósea. Entonces, lo que hicimos con el residente fue quitar todo este tejido que estaba mordido y lacerado e infectado, lavar muy bien estas áreas y pusimos una bolsa plástica. En la duramadre. Cubriendo la duramadre. Ya. Dijimos mañana que lo vea cirugía plástica y los neurocirujanos y ellos terminen de manejar su paciente. Sí. Entonces eso le comenté yo a este microcirujano y me dijo, le voy a regalar unas diapositivas de un caso que tengo. Sí. Le dije, claro, doctor López, él se llama, el apellido es López. Un paciente adulto, joven, de unos 30 años, mañana voy a mostrar esas diapositivas, en el cual tuvo una necrosis del tejido celular, del cuero cabelludo, del tejido celular subcutáneo en el cuero cabelludo y de la tabla ósea de la parte media y occipital del hueso. Ya. Ellos inicialmente lo desbridaron, retiraron todo ese tejido, tuvieron que quitar un segmento del hueso porque estaba infectado y necrosado. Y le pusieron inicialmente un sistema de presión negativa. ¿Qué sucedió? Este paciente hizo un edema cerebral importante y algún día les convulsionó, producto seguramente de la presión que estaban haciendo sobre las células, sobre las neuronas, sobre el tejido cerebral. Sí. El doctor López, el microcirujano plástico, le quitó el sistema de presión negativa, acordándose de mí, le puso una bolsita plástica a este paciente. Tengo las fotos, le fue muy bien. Después le diseñaron mediante 3D el segmento óseo que se había perdido, que han tenido que retirar, y le rotaron injertos desde el muslo y le cubrieron la herida. Ese paciente le fue muy bien. Claro. Entonces, repito, lo hemos puesto en todas las partes del organismo, en todas las partes. Tengo varias diapositivas para mostrar mañana. Mañana estaremos ahí, doctor, se lo aseguro que ahí estamos. Doctor, un poquito para cerrar esta interesantísima conversación. Sí. ¿Y cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro de la Bolsa de Bogotá? ¿Usted cree que la Bolsa de Bogotá va a llegar a un límite donde de pronto ya sea reemplazada por otro sistema o definitivamente es un recurso que no debería perderse en las instituciones actuales? Bueno, exactamente. Esta bolsa, la bolsa de Borraes o bolsa de Bogotá, como yo, la bolsa tiene 42 años de inventada esta técnica. Y como yo, todavía gozamos de muy buena salud. Quiero decir, esa bolsa se seguirá utilizando durante muchísimos años, por varias razones. Las patologías que mencionaba anteriormente, en las cuales debe seguirse utilizando. Pero además porque es un elemento que está disponible 24 horas en todas las salas de cirugía. Claro. Porque es un elemento que es muy barato, que no cuesta, o que cuesta muy poco, que no produce reacción en los tejidos del organismo. Estas características difícilmente las tiene cualquier otro dispositivo o elemento. Esas son razones más que suficientes para que frente a una patología que tenga que dejarse un abdomen abierto y no se dispongan de elementos o haya indicaciones precisas, debe seguirse utilizando. Creo que perdurará
por muchísimos años. Yo también creo, sobre todo con nuestros sistemas de salud que tienen recursos económicos a veces tan limitados y que al final usted lo dice, es un recurso que no tiene costo o un costo mínimo frente a otros sistemas. Totalmente de acuerdo. Doctor, una última cosita súper rápida. ¿Cómo darle un consejo de pronto a los cirujanos que están empezando actualmente a que vean de pronto un poquito más allá, innoven en sus quirófanos, vean otras posibilidades de dar resolución a los inconvenientes que se les presentan en Sí, quirófano? esto es importante. Yo no sé, seguramente nosotros en nuestros genes tenemos la idea de siempre estar buscando soluciones. Yo he hecho otras innovaciones en algunas otras cosas que han servido para manejo de pacientes y para otras soluciones prácticas, personales. Los cirujanos jóvenes tienen que mirar un poco más allá. No solo es la tecnología que se nos ofrece todos los días, sino que a veces tenemos que recurrir a dispositivos, a elementos, soluciones prácticas sencillas que resuelven un problema en un momento dado. Siempre hay que mirar esa posibilidad. Doctor Borraes, muchísimas gracias por este tiempo. Se nos está acabando un poquito el tiempo, pero es un placer haberlo tenido con nosotros. Estefanía, muchas gracias por la invitación. Esto es un tema que a mí me apasiona y Sí. puedo hablar Todo el día. horas y horas y horas. Todo el día. Nos encanta también la invitación, que la haya aceptado. Mañana estaremos en su charla presente viendo todas las fotos que nos acaba de mencionar y esperamos con ustedes estar pronto también con otros invitados especiales internacionales y nacionales durante el Congreso Nacional de Cirugía 2016.